Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre lo que es el bienestar animal en avicultura dentro del curso de manejo y nutrición que organiza ANAVIP y la Asociación Latinoamericana de Avicultura. Les recuerdo que mi nombre es Demetrio Sáenz, médico veterinario, y hoy estaremos revisando los principales aspectos sobre bienestar animal en la parte avícola. Este es un tema de principal interés en la actualidad debido a que las condiciones de mercado y el consumidor en general exige cada vez más que tengamos un interés especial sobre el bienestar animal. El Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE menciona que el bienestar animal es el modo en que un animal afronta las condiciones en las que vive. El American Veterinary Medical Association o Asociación Americana de Medicina Veterinaria dice que son todos los aspectos que involucran el alojamiento apropiado, el manejo, la alimentación, el tratamiento y prevención de enfermedades, así como el cuidado responsable, la manipulación humanitaria y cuando sea necesaria la eutanasia humanitaria también. Entonces estas son definiciones para bienestar animal. Pueden haber muchas otras, pero estas abarcan de manera amplia todos los manejos y todos los tratamientos que se le dan a las aves durante el proceso productivo. Existen ventajas del bienestar animal en la avicultura. Definitivamente hay una mejora en la salud y el bienestar de las aves, una reducción del estrés y de las enfermedades, mejora la calidad del producto final y cumple con las expectativas y demandas de los consumidores. El consumidor, como les comenté al principio, juega un papel muy importante en la demanda de la crianza de, en general, nuestros animales, ya sean de diferentes especies, en cumplimiento de los estándares de bienestar animal. La demanda de productos avícolas ha producido de manera ética y respetuosa una interacción con el bienestar animal. El consumidor quiere hacer una elección informada y apoya las prácticas de producción sostenibles. Definitivamente juega un papel importante en la influencia de la industria a través del poder de compra. Cada vez más las personas están fijándose en cómo crían, procesan y tratan a los animales que está consumiendo. Recordemos que hay una población que ha optado por el tema de lo vegano, principalmente aduciendo de que no es posible que para ser alimentado un animal tenga que morir. Entonces, es una tendencia cada vez más implementada dentro de la población muy joven y que demandan de que los animales o la fuente de la proteína animal sea tratada en el tema de la producción con los estándares de bienestar animal y beneficio para estas especies. Los objetivos del bienestar animal en la explotación avícola son basados en las 5 libertades que fueron acuñadas en 1965 y que son, número uno, libre de sed y hambre, en segundo lugar, libre de incomodidad, libres de dolor, lesiones y enfermedad. La cuarta es libre de expresar un comportamiento normal y en quinto lugar, libre de miedo y angustia. La aplicación de estas 5 directrices se utiliza para describir el bienestar animal y se ve en muchos casos limitada en algunos procesos en la producción pecuaria y la medicina veterinaria. No siempre los procesos productivos y médicos estarán acordes o cónsonos con los objetivos del bienestar animal. Pero también hay una parte que es el tema de inocuidad, el tema de rendimiento y beneficios económicos para la industria, que a veces
tienden a, digamos, a reñir un poquito con los objetivos de bienestar animal en general. La Organización Mundial para la Sanidad de los Animales reconoce que para el bienestar debemos proveer situaciones o temas como prevenir las enfermedades, administrar tratamientos veterinarios en caso de que sea así necesario, proveer protección a los animales, manejar y alimentar correctamente y manipular y sacrificar de manera compasiva. El bienestar animal, como les comentaba, es un tema complejo y multifactorial que involucra diferentes dimensiones científicas, éticas, económicas, culturales, sociales y en algunos casos hasta religiosas. Existen conductas heredadas. A pesar de la domesticación, las aves en producción mantienen muchas de las conductas heredadas de sus ancestros, como el picaje del forraje, el comportamiento de escarbar, perchar, bañarse y diferentes conductas relacionadas con vocalización. La frustración por la privación de esta expresión o de estos comportamientos que las aves tienen en forma natural eh, tienden a que las aves desarrollen conductas restringidas o digo redirigidas como la polinipsia, la ingestión de sustrato o cama, conductas de desplazamiento anormal, sobre acicalamiento, conductas estereotipadas como el picaje, que definitivamente llevan a una conducta contraproducente que produce daño y disconfort en el ave. Entonces, necesitamos darle las mejores condiciones a nuestras aves, tratando de que puedan simular las características heredadas de comportamiento en su hábitat natural. El bienestar animal en el sector avícola no siempre es equivalente a buenas prácticas de manejo y no siempre corresponde al sentido común. Por ejemplo, la cría libre o free range, donde se asume que las gallinas van a presentar un mejor ambiente, un mejor bienestar, en muchos estudios ha sido relacionada con mayores tasas de mortalidad, con mayor incidencia de canibalismo, con presencia de fracturas en la quilla, entre otros aspectos que afectan negativamente el bienestar y en comparación con la cría en jaula. Entonces, no siempre este concepto de cría libre va a estar relacionado con mejores condiciones para las aves. Se ha identificado también que en la producción de pastoreo se ha presentado un mayor porcentaje de mortalidad en comparación con los sistemas de producción. Mayor incidencia de enfermedades, mayor incidencia de parásitos, situaciones de humedad y temperatura que a veces tampoco se pueden controlar adecuadamente, por lo que de verdad debemos considerar el bienestar animal como una ciencia y debe ser evaluado en forma objetiva, de acuerdo a las características de la especie y a cada tipo de producción. ¿Cómo medimos el bienestar animal? Principalmente existen 4 factores que nos van a indicar como medida el estándar de bienestar animal. Número 1, el comportamiento de los animales, es decir, la etología. Cómo se comportan dentro del ambiente, ya sea una explotación intensiva o en free range, indicadores de estrés, ya sean agudos o crónicos, también tiene mucho que ver con el comportamiento de los animales, el tema de salud, la incidencia de patologías, heridas y definitivamente los índices productivos y reproductivos. ¿Cuáles son los factores que debemos controlar en la explotación? Para obtener un correcto bienestar animal debemos controlar agua, alimentación, suelo y cama, ambiente, los niveles de ruido, iluminación, densidad y manejo. Dentro del protocolo de evaluación de bienestar animal tenemos los
los principios y los criterios a utilizar. En el caso de alimentación, como lo hemos venido mencionando, ausencia de hambre prolongada, ausencia de sed prolongada. En el caso de alojamiento, un confort en relación al descanso, confort térmico y facilidad de movimiento. En el caso del estado sanitario, ausencia de lesiones, ausencia de enfermedades, ausencia de dolor causado por el manejo. Y en el caso del comportamiento, una debida expresión del comportamiento social adecuado, expresión adecuada de otras conductas, relación humano-animal positiva y un estado emocional positivo. ¿Cuáles son los principios de la buena alimentación? Entonces vemos que es la ausencia prolongada de hambre, el índice de emaciación o caquexia o porcentaje en porcentaje en la planta de proceso nos va a indicar si las aves tuvieron un acceso adecuado al alimento, si tuvieron comederos disponibles en proporción a la cantidad de animales, si no tuvieron periodos prolongados de hambre, y esto nos lo va a marcar mucho el porcentaje de animales caquéxicos demasiado en la planta de proceso. La ausencia prolongada de sed también es importante. Debemos tomar en cuenta el tipo de bebederos, el consumo de agua, la cantidad de bebederos por ave. Es importante que el consumo de agua sea medido diariamente para establecer si las aves están consumiendo la debida cantidad de agua. Generalmente el ave cuando deja de consumir agua también va a dejar de consumir alimentos y puede ser un indicativo o de problemas en la distribución de alimentos o de alguna situación de enfermedad que esté presentándose de forma subyacente. El otro principio es el de buena estabulación. Definitivamente la limpieza de las plumas es un indicativo muy evidente. Se debe evaluar en diferentes puntos del galpón. Cuando usted entra a una galera, como vemos en la figura de arriba hacia la izquierda, en donde el pollo está sucio, la cama húmeda, existe mal olor, definitivamente ahí vamos a tener un problema de humedad, un problema de mala calidad de la cama y de posibles enfermedades. Hay que revisar muy bien la densidad, la velocidad del viento, el manejo de los bebederos, que todo esté funcionando correctamente, presión, caudal, que no hayan desniveles y que los bebederos no estén goteando. Una cama húmeda, un pollo sucio, un pollo con cama mojada, va a ser mucho más propenso a enfermedades respiratorias y a problemas de pata y pechuga. En el lado derecho vemos un pollo idealmente limpio, en una gama seca, que es lo que buscamos en base a un estándar de bienestar animal. La calidad de cama debe ser evaluada a la entrada, bajo los comederos y bebederos y en la zona de los paneles evaporativos. Es bien importante que veamos estas zonas y en especial atención debajo de los bebederos y en la zona de paneles evaporativos que tienden a ser las zonas con mayor humedad y poca luz dentro del galpón. Importante también mencionar que el control del Alfistoides diaperinus es fundamental en este caso de bienestar animal, además de que es un vector de enfermedades, provoca lesiones e disconfort en las aves, lo cual puede también provocar laceraciones, pérdida de la eficiencia y enfermedades dentro del galpón. Una observación importante en cuanto a esta ovulación es el jadeo. Es la observación y estimación de la cantidad de aves jadeando, así como su intensidad. Es bien importante que uno apenas entra al galpón, se quede quieto un rato y observe el comportamiento de las aves. Cuántas están jadeando, si es muy intenso o no, verificar las condiciones de ventilación, velocidad de viento, temperatura, humedad dentro del galpón, para establecer si las aves están en situación de confort o si estamos teniendo un problema de estrés calórico. El amontonamiento
también es un factor importante para tomar en cuenta en cuanto a la estabulación. El aumento de la densidad en pequeñas zonas debido a frío o humedad es un indicativo de que no estamos teniendo un ambiente adecuado para el bienestar animal y que vamos a tener problemas de ganancia de peso, de uniformidad y de conversión, además de que no estamos cumpliendo con los parámetros de bienestar animal de nuestras aves. La densidad medida en pollos por metro cuadrado o gallinas por jaula también es importante porque depende de una correcta densidad, que tengamos una excelente calidad de cama, que tengamos comederos y bebederos distribuidos uniformemente y en cantidad correcta para nuestras aves, y que la ventilación sea lo mejor posible. Entonces, importante estos temas de principio de buena estabulación. Dentro del principio de buena salud, importante evaluar la presencia de cojeras, el índice de cojeras, quemaduras en el corvejón y pododermatitis, la evaluación del grado de lesión de pododermatitis y el grado de lesión de las quemaduras del corvejón, y la ausencia de enfermedades, que son lesiones encontradas en la planta de proceso, porcentaje de mortalidad y descarte de la granja. Aquí dentro del tema de cojeras, eh, establecer de que este tema puede venir incluso desde la incubadora, desde el proceso de incubación. Si nosotros además no tenemos un proceso de limpieza y desinfección correcto, temas de sobrecalentamiento en la incubadora, problemas genéticos también pueden influir, eh, un exceso de la tasa de crecimiento también, problemas de depósito de minerales a nivel de la dieta, pueden influir en la presencia y el índice de cojeras. Es importante que revisemos todos estos temas cuando las cojeras sobrepasan los índices habituales o se presentan de forma constante durante diferentes parvadas. Un pollo que no camina, un pollo que tiene un tema de cojera, un pollo que tiene una cama en mal estado, lo más seguro es que va a presentar problemas de quemaduras del corvejón y pododermatitis. Existen diferentes grados de lesión, como lo vemos acá, desde el 0 hasta el 4. Se pueden dar quemaduras del corvejón y lesiones por pododermatitis muy severas si no controlamos las variables de ventilación, densidad, estado de la cama y temas como les comenté, incubación, genéticos, etcétera. Entonces es importante recordar que la pata en este momento tiene un alto valor en el mercado y que además es un indicativo de problemas de bienestar animal en nuestras aves. Dentro del tema de ausencia de enfermedad, pues vamos a establecer la cantidad y el porcentaje de lesiones, mortalidad y descarte, tanto en granja como en la planta de proceso. Dentro del principio del comportamiento adecuado, se realizan pruebas como la de distancia de evasión. En esta prueba, el observador se acerca a un grupo de al menos 3 pollos, se agacha por unos 10 segundos y cuenta el número de pollos que se aproximó a una distancia de por lo menos 1 metro. Así como lo vemos en esta foto, el encargado se agacha y espera a ver cuántos pollos se le acercan o si el pollo tiene una tendencia a la evasión, es decir, a salir corriendo de donde está la persona. Este es un comportamiento que no se quiere y que está relacionado con el miedo. La prueba cualitativa de comportamiento también se realiza y en esta prueba se eligen 2 puntos diferentes en cada galera y se observan los animales por 10 minutos. Se evalúa la calidad expresiva y el comportamiento grupal. Son pruebas que también se pueden realizar en cada visita a la granja y forman parte del protocolo de evaluación dentro del principio de comportamiento en bienestar animal.
Con respecto al agua, recordar que las aves deben tener acceso ilimitado al agua, que debe ser limpia y fresca y de buena calidad. Los bebederos deben situarse de manera que el derramamiento de agua sea mínimo y a una altura adecuada para que las aves tengan acceso en cualquier fase de su crecimiento. Esta revisión debe hacerse diariamente. La granja debe contar con un sistema de almacenamiento de agua auxiliar con una capacidad de almacenamiento, se dice que de unas 48 a 72 horas preferiblemente. Esto va a variar de acuerdo a la edad del pollo, pero esto es con el objetivo de evitar que las aves tengan periodos sin acceso al agua debido a averías, a una rotura, a problemas con eléctricos. Entonces debemos tener cantidad de agua suficiente para cuando estas situaciones se den. Es suficiente, tenemos que tener agua suficiente durante 24 horas al consumo en caso de una avería, como digo, 24, 48 horas, va a depender del tamaño de la granja también. El consumo de agua se debe monitorear todos los días, tomando en cuenta que todo consumo de agua, todo cambio en el consumo de agua es un indicador temprano de problemas de salud y desempeño. Evaluar siempre el consumo, llevar un monitoreo y establecer los consumos de agua por galpón, por sexo, de acuerdo a la densidad y estar siempre llevando registros del consumo de agua. En cuanto a la alimentación, los alimentos deben estar disponibles de forma continua, se deben suministrar varias veces al día y no podrá retirarse el pienso antes de 12 horas previos al sacrificio. Existen sistemas que hacen una restricción alimenticia con el objetivo de evitar asitis o de mejorar la conversión. Estos sistemas dejan el animal en periodos medianamente prolongados sin alimento, pero supliendo el consumo diario según los estándares de alimentación. Entonces, son sistemas que se utilizan también, no necesariamente riñen con el tema de bienestar animal, pero sí proveen o dejan al animal en periodos de ayuno, es decir, no tienen alimento disponible de forma continua. Todos los tipos de comederos se deben ajustar para garantizar el nivel mínimo de desperdicio y para que las aves tengan un acceso óptimo. La base de la tolva debe estar siempre a nivel de la parte superior de la pechuga y también establecer un punto importante aquí de que los cambios de consumo de alimentos pueden indicar o que el alimento no es adecuado. Muchas veces la granulometría del alimento, la dureza del alimento puede influir en estos cambios de consumo y también puede ser un indicativo de presencia de enfermedades u otros problemas de bienestar. Sobre el estado de la cama, deben mantenerse limpias, desinfectarse las instalaciones y el equipo que estén en contacto con los animales antes de introducir una nueva parvada. Esto es fundamental para que tengamos menos incidencia de enfermedades y nuestras aves tengan acceso a una zona limpia y segura al recibo de la nueva parvada. Después de realizar el vacío, debe eliminarse toda la cama y poner una cama limpia. Los pollos deberán tener acceso permanente a una cama seca y de material friable en la superficie. Mantener condiciones de ventilación que permitan una cama seca es fundamental. Aquí vemos un ejemplo de una pododermatitis ya grado 4 y un problema de dermatitis de la pechuga causado por un mal estado de la cama. Esto provoca, además de un problema de bienestar animal, pérdidas importantes a la empresa. Entonces es fundamental de que el estado de la cama sea conservado, mantenido y que sea una práctica habitual para evitar problemas de bienestar animal y problemas de pérdidas económicas para la empresa. Una mala calidad de cama con alto contenido de humedad
aumentará los niveles de amoníaco, aumenta el nivel de estrés respiratorio y los niveles de daño en la canal hipodermatitis. Entonces, importante el estado de la cama en este tema del bienestar animal. Dentro del control de ambiente, necesitamos mantener y controlar temperatura, humedad, velocidad de aire, gases y polvo. Es importante porque de acuerdo a estas variables tendremos un mejor ambiente para nuestras aves, evitando problemas de lesiones, de enfermedades, de estrés térmico que pueden provocar problemas en nuestros pollos. Frente al calor, la ingesta de alimentos va a disminuir y el consumo de agua va a aumentar. Esto va a hacer que nuestros pollos consuman menos alimentos, bajen su rendimiento, pero por el otro lado consuman más agua y tengamos posiblemente problemas también de cama. Frente al frío, la ingesta de alimentos va a subir y el consumo de agua va a disminuir. Entonces, esos son indicativos que nos dicen si estamos controlando el ambiente de manera adecuada en base a la temperatura, la humedad y la velocidad de aire principalmente. El exceso de humedad aumenta la sensación de calor y empeora la cama y aumenta la incidencia de lesiones y enfermedades. Entonces es importante establecer que estos niveles son importantes para tener un control del ambiente adecuado. En cuanto a los gases y polvo, es importante de que la concentración de amoníaco no sea superior a 20 partes por millón y la concentración de dióxido de carbono no supere las 3000 partes por millón medida al nivel de la cabeza de los pollos. Un nivel alto de CO2 disminuirá el consumo, disminuirá el crecimiento y aumentará la mortalidad, principalmente por problemas respiratorios. El polvo es un transmisor de microorganismos y tiene una función importante aquí o un efecto importante de irritación de las vías respiratorias. Si nosotros no logramos un correcto ambiente y no controlamos los niveles de amoníaco, los niveles de polvo, los niveles de CO2, tendremos situaciones respiratorias como reacciones postvacunales prolongadas, problemas, ruidos respiratorios hacia los 21 días, temas que pudimos haber evitado con un correcto control del ambiente. Recordar que el amoníaco también produce irritación, problemas respiratorios y aumenta la prevalencia de enfermedades. Entonces, esto se logra con un debido, en el caso del ambiente controlado, con una debida velocidad de aire, manejo de la temperatura y de la humedad. Los niveles de ruido también deberán ser controlados, manteniéndolos lo más bajo posible y evitar ruidos repentinos y duraderos. Esto sobre todo en el caso de la gallina, es que son muy sensibles a los ruidos repentinos, a las explosiones, a los ruidos a los que no están acostumbrados. Los ventiladores, los sistemas de comedero y demás aparatos deberán montarse, mantenerse y utilizarse de manera que produzcan el menor ruido posible. Las aves en un momento tienden a, digamos, acostumbrarse, pero pasarán tiempos de estrés hasta que ello suceda. Ahora, un comedero haciendo ruido, un ventilador haciendo ruido, es un indicativo de mal funcionamiento, lo que también provocará problemas posteriormente de mala ventilación, etc. En el caso de los broilers, se crea una distribución desigual en las granjas, es decir, siempre se alejará de la zona más ruidosa. Esto lo vemos también en galeras de ambiente controlado, en el que las aves tienden a alejarse de la zona de los extractores por iluminación y por ruido. Entonces, en este caso tendremos que tener barreras antimigratorias para evitar que este comportamiento
haga que las aves se acumulen en alguna zona, provocando problemas de densidad. En las aves de puesta, definitivamente un ruido excesivo y repentino afectar, va a afectar la calidad del huevo y la puesta. La exposición continua y excesiva a niveles altos de ruido aumenta el estrés en las manadas y va a incidir negativamente en los índices productivos. En cuanto a la luz, en el caso de los broilers, todos los alojamientos deberán disponer de una iluminación adecuada con una intensidad mínima de 20 lux medida a la altura de los ojos de las aves y que ilumine al menos el 80% de la zona del galpón. Es importante que además de la intensidad tengamos una correcta distribución de la luz dentro del galpón para evitar zonas oscuras y que las aves tiendan a hacinarse o a tener densidades más altas en otros puntos del galpón. Podrá utilizarse también una reducción temporal en el nivel de iluminación por recomendación veterinaria, es decir, por temas de picaje o estereotipias. La iluminación deberá seguir un ritmo de 24 horas e incluir periodos de oscuridad de duración mínima de 6 horas en total. Pueden realizarse también programas de luz intermitentes o interrumpidos con un mínimo de 4 horas. Entre los 7 días de llegada al pollito y hasta los 3 días antes del sacrificio debemos mantener estos periodos de iluminación que deben ser observados dentro de los galpones de pollo de engorde. En el caso de ponedoras, se debe mantener iluminación suficiente para que las gallinas vean claramente unas a otras. En el caso de la luz natural, todas las instalaciones deberán estar iluminadas por igual. Deben disponer de un periodo de oscuridad suficiente e ininterrumpido que corresponda a un tercio de la jornada a modo indicativo. Recordemos que estas son recomendaciones basadas en bienestar animal y que muchas veces no van a estar de acorde a lo que hacemos habitualmente en las granjas. Importante recordar que todas estas recomendaciones son en base a bienestar animal. Intensidades muy bajas provocan problemas oculares, más miedo, menos actividad y más problemas de patas en general. En cuanto al tema de densidad, tenemos diferentes estándares para densidad. La máxima establecida de acuerdo a bienestar animal nuevamente es de 33 kilos de peso por metro cuadrado, pero se pueden usar hasta 42 kilos de peso vivo por metro cuadrado cuando se acredite lo siguiente: que no se han detectado deficiencias en los controles en los últimos años, que los controles que se llevan a cabo de acuerdo con la guía de prácticas correctas de higiene han sido reconocidas por la autoridad competente y que la tasa de mortalidad diaria en 7 engordes consecutivos como mínimo es inferior a 1% más 0.06% por la edad del lote en día. Es decir, como un ejemplo, 3.7% a 42 días. Ya, esto debe ser acumulado en 7 engordes consecutivos, la mortalidad diaria acumulada en 7 engordes consecutivos. Si usted cumple con esto, desde el punto de vista, nuevamente, de bienestar animal, será permitido 42 kilogramos de peso vivo por metro cuadrado. ¿Cuáles son los efectos del aumento de la densidad? Definitivamente una pobre calidad de cama, los niveles de amoníaco se incrementan, el calor también es aumentado y bajo consumo. Además de que esto provocará una baja tasa de crecimiento, un mayor índice de conversión y una alta tasa de mortalidad, con los consecuentes problemas de patas, problemas respiratorios y estrés. En cuanto al manejo, debemos hacer mínimo 2 inspecciones diarias a los animales, retirando la mortalidad encontrada en cada inspección. En aquellas instalaciones que dispongan de diferentes niveles, hay que poder efectuar el control sin dificultad, es decir, en las galeras que tengan múltiples pisos.
Se prestará especial atención a los signos que indiquen una disminución del nivel de bienestar o de salud de los animales, es decir, animales deprimidos, animales hacinados o con densidades distintas a las que se proporcionaron inicialmente, ruidos, sonidos respiratorios, bajo consumo, etcétera. Los pollos con lesiones graves o señales evidentes de trastorno de salud que puedan causar dolor deben ser retirados inmediatamente. Los pollos que presenten dificultades al andar, ascitis, malformaciones importantes, recibirán un tratamiento adecuado o serán inmediatamente sacrificados. Se prohíben dentro del manejo también todas las intervenciones quirúrgicas que por motivos que no sean terapéuticos o diagnósticos tengan que hacerse. Las intervenciones que puedan dar lugar a una lesión o a la pérdida de una parte sensible del cuerpo o bien a la alteración de la estructura ósea. Pero podrá ser permitido el recorte de picos en las aves una vez agotadas las demás medidas destinadas a evitar el picoteo de la pluma y el canibalismo. Será practicada siempre por personal cualificado y solo en aves menores a 10 días. También, nuevamente, estas son recomendaciones en cuanto a bienestar animal que no siempre van de la mano con la práctica habitual en las granjas avícolas, pero que deben establecerse bajo controles de bienestar animal siempre. Dentro de las especificaciones en explotaciones para gallinas ponedoras, las jaulas deben tener una superficie mínima de 750 centímetros cuadrados por gallinas, de los cuales 600 de ellos deben ser superficie utilizable con una altura libre de 45 centímetros. La superficie total por jaula no debe ser inferior a los 2000 centímetros cuadrados y una altura mínima de 20 centímetros en cualquier punto, con una inclinación máxima del 14%. El nido puede ser separado, este puede ser individual o colectivo y que no forme parte de la superficie utilizable. Debe tener perchas con un espacio mínimo de 15 centímetros por gallina, elevados y con una estructura que permita a los animales cerrar los dedos a su alrededor. Recordemos que estas son especificaciones basadas en los estándares de bienestar animal. Dentro de los sistemas alternativos para gallinas ponedoras, la longitud mínima de comedero es de 12 centímetros, un dispositivo adecuado para el recorte de uñas, una densidad máxima de 9 gallinas por metro cuadrado, excluyendo el nido, comederos longitudinales con un mínimo de 10 centímetros por gallina o circulares con un mínimo de 4 centímetros de longitud por gallina. Bebederos continuos, 2.5 centímetros por gallina, y los bebederos circulares tendrán un mínimo de 1 centímetro de longitud por gallina. En el caso de niples, un mínimo de un niple para 10 gallinas. Estos son estándares que pueden encontrar en diferentes tablas y que varían un poquito una de otra, pero son una guía general en cuanto a la explotación de gallinas ponedoras y los temas de bienestar animal. En cuanto a los espacios exteriores, para que una ponedora se considere campera, es preciso que disponga de un acceso a los parques durante todo el día, es decir, a los patios. Puede restringirse el acceso durante un periodo limitado durante las mañanas, cercados con 4 aves por metro cuadrado o 2.500 gallinas por hectárea, mayoritariamente cubiertos en un sistema de rotación, y las gallinas pueden acceder al total de la superficie. Cuando las gallinas pueden acceder al total de la superficie durante toda la vida del lote, se permitirá un rango de 2.5 metros por gallina. Como vemos, entonces en estas fotos tenemos tipos de granjas camperas en el que se utilizan sistemas de rotación de pasto y que provee, y en el de la derecha, provee alojamiento temporal a las gallinas
durante la noche o en situaciones de lluvia, etcétera. Es importante también para los temas de bienestar animal considerar el transporte de nuestras aves. En las explotaciones avícolas vamos a tener que movilizar o trasladar animales en varias etapas de la vida del pollo. En el nacimiento vamos a tener que trasladar los pollitos de un día a nuestras granjas. Tenemos que proporcionar carros adecuados, que tengan una ventilación correcta, una temperatura adecuada para transportar los pollitos. Mientras más lejos sea la distancia y más alta sea la temperatura del ambiente, más crítico será el que tengamos un vehículo adecuado para este fin. Tendremos también en algún momento que realizar traslados a producción en gallinas, ya sea de postura o reproductora, para lo cual también tendremos que disponer de vehículos adecuados y de jaulas en buen estado. Y definitivamente, por último, el traslado de estas aves, ya en el caso de pollo de engorde o de gallinas, a las plantas de proceso para su beneficio. Dentro de las densidades de carga recomendadas, también recuerda que estos son guías. Para pollitos de un día debemos tener entre 21 y 25 centímetros cuadrados por ave. Para aves de menos de 1.6 kilos, entre 180 y 220 centímetros cuadrados por kilo. Y para aves de 1.6 a 3 kilos, unos 160 centímetros cuadrados por kilogramo de peso. Estas aulas o estos contenedores para nuestras aves deberán tener una correcta ventilación, deberá ser de fácil apilamiento, de superficies lisas y redondeadas que minimicen las contusiones y las alas rotas y que eviten lesiones durante la manipulación de las aulas. Es muy importante porque muchas lesiones y problemas de bienestar animal se dan durante el transporte de los animales. La densidad de pollos en las aulas de transporte juega un papel muy importante, ya que si bien las altas densidades reducen los costos de transporte, las bajas densidades, por otro lado, permiten ofrecer bienestar a los animales. Entonces, la mayoría de las empresas intenta llevar la mayor cantidad de pollos por jaula con el objetivo de disminuir los costos del transporte, pero pueden verse aumentados los problemas de bienestar animal, lesiones y ahogamiento en los pollos que incrementan las pérdidas en el proceso final. El exceso de espacio también puede promover que las aves puedan lesionarse. Aquí tenemos un ejemplo de un pollo que ha venido volteado en la jaula, es decir, con la pechuga hacia arriba, el lomo hacia el piso, provocando lesiones que ante mortem se ven como laceraciones en las alas y en el dorso, y ya después del sacrificio vemos como el enrojecimiento y la irritación, además de la laceración en el dorso, provocan un pollo de baja calidad que puede también ser producto de un decomiso total o parcial por parte de las autoridades sanitarias. Entonces es importante que durante la carga observemos con mucho detenimiento la conducta de las aves, la posición, de que sea hecho de la manera más suave posible, bajo iluminación adecuada también. La iluminación con alta intensidad de luz va a dar situaciones de estrés, de amontonamiento y de nerviosismo en las aves, que no es lo que se quiere para realizar una carga tranquila y efectiva. Los métodos de captura son importantes también en este tema de la recolección de las aves, dado que la captura es probablemente la etapa en que se genera mayor estrés en nuestras aves, dado que implica una manipulación directa del animal. Las lesiones más frecuentes son contusiones, dislocación de fémur y fractura de alas. Aquí vemos un tipo de captura tradicional que se hace generalmente por las patas, en el que un operario puede llevar inclusive hasta 10 aves por viaje. Este sistema
si no es bien utilizado, puede llegar a provocar muchas fracturas, muchas contusiones en nuestras aves. Y a la parte derecha vemos entonces un sistema de captura brasileño o argentino, dependiendo. Hay alguna discrepancia en el nombre, pero el sistema es el mismo en el que las aves son alojadas dentro del contenedor que es ingresado a la granja, se realiza por la pechuga de una o dos aves y que este sistema reduce considerablemente las lesiones y las pérdidas en la planta de proceso. Un ejemplo de estas lesiones, aquí a la parte derecha lo vemos, hematomas de la pierna, hematomas de las alas y hematomas del pigostilo, que inclusive pueden, además de hematomas, presentar fracturas también. Un importante indicador de la falta de bienestar animal durante el manejo antemortem es el porcentaje de aves que llegan muertas al sacrificio, a la planta de proceso. La muerte durante el transporte principalmente es debida a lesiones o fracturas de fémur, alas, estrés térmico produciendo asfixia, así como enfermedades que sean crónicas o agudas adquiridas desde la granja. Se estima de que durante el transporte el porcentaje de aves que llegan muertas es entre un 0.05 a un 0.5%, pero estas tasas de mortalidad pueden rebasar incluso el 1%. En situaciones de estrés térmico, de calor, de mal transporte, de una recogida agresiva, las mortalidades pueden ser 1, 2, 3% sin ningún problema. Entonces, es necesario que pongamos especial atención en el transporte, la recogida de las aves, la espera en la planta de proceso, porque en el último momento del procesamiento del pollo podemos generar grandes pérdidas, tener una merma importante y además afectar la situación de nuestras aves en cuanto a bienestar animal. Recordar que existen muchas empresas que son auditadas desde el punto de vista de bienestar animal y la recolección y el transporte, así como las lesiones en la planta de proceso, son situaciones que se toman muy en cuenta en el caso de las evaluaciones por bienestar animal. Derivado del transporte, las aves van a someterse a diferentes situaciones de estrés. Ayuno de alimento y agua, hacinamiento dentro de las aulas y carros, golpes, la vibración, el movimiento, el ruido y la aceleración propia del camión y elevadas temperaturas y humedades. Todas estas son situaciones que van a provocar que las aves entren en una situación de estrés. Un aumento de la mortalidad durante el transporte puede ser provocada por temas como asfixia, una merma también en la calidad de los pollos, incremento en los decomisos por trauma, una amenaza sobre el estado de bienestar de nuestras aves, manifestado por múltiples indicadores: ritmo cardíaco acelerado, ritmo respiratorio aumentado, niveles plasmáticos de adrenalina también aumentados, que pueden influir inclusive en la calidad de la canal. Entonces es importante que el transporte y la recolección de nuestras aves sea realizado bajo los más estrictos controles debido a todas las implicaciones que puede tener en mortalidad y calidad del producto final. Dentro del punto de vista genético, las mejoras que se realizan también tienen que ver mucho con el bienestar animal. Las partes genéticas o las casas genéticas buscan mejorar la salud esquelética y de las patas en los pollos de engorde, mejorar la eficiencia cardíaca y pulmonar, mejora la robustez y con una mejor habitabilidad, mejora el crecimiento, la conversión alimenticia y los rendimientos totales, y reducen el impacto de las aves de corral, reduciendo el desperdicio y optimizando la absorción de alimento y agua. La genética, recordemos en los primeros temas,
juega un papel importante en este caso. La heredabilidad a la resistencia de enfermedades es una de las más bajas, pero siempre las casas genéticas están tratando de que los animales logren una mayor robustez y una situación que les permita tener mejores condiciones dentro de los galpones. Los principales problemas que afectan el bienestar animal de las aves de producción son causados por factores genéticos, ambientales, de manejo y la interacción entre ellos. La alta densidad a la que se alojan, restricción de movimiento, tienen consecuencias económicas para la industria. Siempre estamos buscando obtener más kilos de carne en el menor espacio y optimizar el uso de las instalaciones. No siempre eso significa que las aves van a tener un mejor rendimiento y que vamos a poder proporcionarle los beneficios de un bienestar animal adecuado a nuestras aves. El crecimiento acelerado ha aumentado el riesgo de cojeras, los problemas esqueléticos y la tasa de mortalidad general. Ya le decíamos en la gráfica anterior de que las casas genéticas siempre se mantienen trabajando en esto para evitar estos problemas. Y los factores ambientales como la calidad de aire, la temperatura, la humedad y la ventilación, así como la calidad de cama y otros factores de manejo, como la despoblación y la presencia de enfermedades, son factores que deben ser considerados y disminuyen el bienestar animal de nuestras aves. Entonces, finalmente, pues un ave, un animal, se considera en buen estado de bienestar cuando se encuentra saludable, bien alimentado, confortable, capaz de expresar su comportamiento innato y libre de estados no placenteros como dolor, miedo y angustia. Es importante entonces que tomemos en cuenta siempre dentro de nuestro proceso productivo los temas de bienestar animal. Cada vez más es importante este asunto de acuerdo a las exigencias de los consumidores y las legislaciones de cada país. En Europa las legislaciones son más estrictas sobre estos temas. En América creo que ya muchos países están implementando eh, medidas tendientes a conservar y mantener el bienestar de nuestros animales en diferentes especies. Así que, bueno, esto es lo que tengo para mostrarles el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y sería bueno que nos comentaran cómo está la situación de bienestar animal en los diferentes países en donde están ubicados para que todos los compañeros puedan saber en qué condiciones se encuentra la avicultura en los diferentes países con respecto a estos temas. Saludos y buenas tardes.